presento, mi nombre es Gastón Blackman, soy ingeniero en sistemas, aunque algunos me saludaron como doctor, soy ingeniero, no quiero cambiar las incumbencias. Tengo un posgrado también en propiedad intelectual en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, una maestría, y bueno, me dedico a la docencia y también estoy ejerciendo como mi perfil profesional en el ámbito judicial. Soy perito de oficio, perito informático de oficio en el Poder Judicial desde hace varios años. La temática de la charla tiene que ver con el tema de entender o conocer un poco más el concepto de las evidencias digitales y cómo aprovecharlas, cómo utilizarlas en el ámbito de los procesos judiciales. Para eso vamos a ver un poco el concepto. Antes que nada, antes que me olvide, quería agradecer a graduados de la UBA por esta invitación y después con los comentarios, si quieren ampliar alguna de las temáticas que vaya desarrollando, podremos armar algún otro taller. Bueno, volviendo un poco al concepto del taller, la temática de evidencias, quiero que vayamos un poco a definir qué es una evidencia digital. Primero vamos a definir qué es una evidencia, ¿sí? Y tengamos en consideración que una evidencia, podemos decir que es cualquier dato que pueda ser utilizado para determinar o demostrar un hecho, ¿sí? Una evidencia digital es cualquier dato que esté soportado en formato que haya sido generado, transmitido, recibido o almacenado por dispositivos electrónicos o informáticos. Entonces, bien, la idea de incorporar estas evidencias digitales en el ámbito de una causa, hay que tener en cuenta varias consideraciones. Así que un poco la idea es transmitirles digamos, en estos 45 minutos un poco mi experiencia desde la práctica pericial y por un lado ayudar a ustedes abogados a incorporar, ¿sí? Saber cómo manejar, cómo presentar. Pequeño, ahí, si me ven bien, hubo un pequeño problema técnico. Como les decía, la idea es transmitirle un poco mi experiencia en esto de los procesos, cómo incorporar las evidencias digitales en un proceso judicial. En definitiva, muchas veces he visto que por un lado la práctica el abogado que presenta una prueba, ¿sí? Como parte de la documental que acompaña, está mal redactada o se presenta con los puntos de pericia que no son los correctos desde mi óptica. Siempre voy a hablar desde la práctica de mi experiencia y cómo he visto que muchas veces la prueba no tiene sustento, porque está mal presentada o porque muchas veces no se acompañó correctamente. Tengamos en cuenta que podemos actuar o pedir o solicitar al juez, ¿sí? Que distintos elementos se desarrollen en la causa. Por ejemplo, pedir una medida cautelar, ¿sí? En muchos casos estas medidas de prueba anticipada se dan en contextos, por ejemplo,
cuando queremos o cuando las partes quieren, en un caso por ejemplo, establecer la violación de propiedad intelectual en la 11723. Se da causas, por ejemplo, en los tribunales civiles, muchas causas de Microsoft, de Adobe, o sea, empresas multinacionales que generan mucho este tipo de solicitudes de medidas cautelares, y en donde se solicita la, digamos, intervención de un perito oficial, y bueno, en este caso se genera, ¿sí?, la evidencia por solicitud de la parte ante el juzgado que sale sorteado. En otros casos puede darse también que se solicite una medida cautelar por un tema de peligro en la demora, porque tengamos en cuenta que una evidencia digital, ¿sí?, como había dicho anteriormente, está generalmente almacenada en medios digitales o electrónicos, y muchas veces en estos medios puede ocurrir que, bueno, por desperfectos técnicos, el dispositivo tenga algún desperfecto, sea una memoria digamos, un pendrive, una memoria de una cámara de fotos, un DVD que esté grabado y que se rompa, se extravíe, un disco rígido. Tengamos en cuenta que la tecnología tiene también un tiempo de uso, ¿sí?, y un deterioro. De hecho, hay un concepto que habrán escuchado quizás en algún momento de obsolescencia programada. Hoy los dispositivos tienen, digamos, una vida útil preprogramada en muchos casos. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, porque a veces la evidencia, ¿sí?, corre ciertos riesgos. Entonces también hay que tener en cuenta cómo preservar esta evidencia. Otro caso también que se da muchas veces es en los allanamientos, en distintas medidas cautelares. Por ejemplo, en casos penales donde se secuestra información o discos rígidos, distintos elementos, no solo elementos electrónicos, distintos elementos de evidencias que se recolectan en estos procesos, y que a veces por la demora de las causas terminan almacenados en distintos lugares donde, por ejemplo, pueden estar con humedad o sufrir alguna inundación, y esto puede, digamos, destruir la evidencia. Entonces es muy importante tener ciertos recaudos. Así que bueno, un poco les he descrito algunas de las medidas que se llevan adelante, y me gustaría también ahora comentarles una distinción que hay con respecto a la figura del perito, ¿sí? O sea, la persona, en mi caso, yo puedo actuar como perito de oficio, siendo sorteado en alguna de las causas. En este caso, digamos, voy a ser digamos, fedatario del juzgado que me sortee, y a su vez voy a estar siendo auxiliar de la justicia. Por eso muchas veces se les denomina auxiliares de justicia, ¿sí?, a los peritos, sea la incumbencia que sea. Por otro lado, el perito, insisto, sea la incumbencia que sea, puede actuar como perito de parte. Y acá es una distinción importante, porque el perito de parte cumple en este caso la figura o el rol de consultor técnico. Entonces, el consultor técnico va a estar o va a orientar al abogado o a los abogados de la parte
que desea presentar evidencias, en este caso o en mi caso, bajo la incumbencia como perito informático, evidencias que tengan relación a evidencias digitales, como es el tema que estamos tocando. Entonces, acá es importante que ustedes tengan en cuenta que es recomendable la consulta de un perito de acuerdo a la temática que ustedes vayan a litigar, porque hoy los medios electrónicos informáticos tienen una trazabilidad en la mayoría de los aspectos de la vida cotidiana. Entonces, sin ir más lejos, hoy estamos haciendo una transmisión por un medio electrónico y de hecho los tribunales se están reconvirtiendo a tribunales donde el papel ya está dejando de ser algo común para ir hacia el expediente digital. Entonces, hoy la mayoría de los aspectos está ligado a una experiencia digital y donde mucha de la información se genera, como decía, a través de medios digitales. Por ende, vamos a necesitar, para recolectar esta información, para entender qué es importante, qué no, en cuanto al tratado de tratamiento de las evidencias digitales, de la ayuda, ¿sí?, o colaboración de un perito informático. Y insisto con esto porque no es un tema menor, ¿sí? Como les he dicho al principio, he visto desde mi rol de perito de oficio muchas veces no solo la redacción de los puntos de pericia, que después voy a comentar, sino también de las evidencias que se presentan. Por citar un caso, muchas veces se pide que se verifique la autenticidad de un dominio de internet y se pide que se oficie, por ejemplo, a nic.ar, que es una autoridad nacional, y el dominio que se presenta como evidencia es un dominio con extensión .com. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad quien presentó el punto de pericia no tiene la más pálida idea de que el dominio .com es de jurisdicción americana y no local. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que digamos, no tiene por qué el abogado tener ese conocimiento, pero puede o debe digamos, corroborar que lo que esté pidiendo sea correcto. Entonces, eso es un ejemplo de una de las tantas cosas que veo en los expedientes y que muchas veces no se solicita, no se pide correctamente. Por otro lado, también la consulta de un profesional digamos, informático, un consultor técnico, un perito, tiene que ver porque los sistemas informáticos son muy, digamos, son mucha cantidad, digamos, no necesariamente, incluso yo en mi caso vivo haciendo cursos y ustedes, como en este caso, están tomando un curso conmigo, un taller, y como muchos otros que se dan, digamos, continuamente hay cosas nuevas para aprender y evidentemente digamos, nadie puede saber todo. Entonces, ante la duda de digamos, si es pertinente presentar algo de una forma u otra, siempre es recomendable hacer una consulta. Entonces, insisto esto porque otras cosas que veo muchas veces en los puntos de pericia de la pericia informática, he visto que se copian los puntos de pericia de modelos que están quizás en internet, y a veces la pertinencia de eso que se copia no
es correcto o no es pertinente, y eso es otro error común que observo. Entonces, desde el punto de vista, insisto, una buena recomendación es hacer una consulta con un profesional informático en el cual puedan colaborar una entrevista con su cliente y poder entender qué aspectos de las evidencias se van a presentar y la pertinencia de las mismas. Desde el punto de vista de también lo que se suele pedir mucho, o lo que veo que como promedio de evidencias digitales se presentan, son el intercambio de correos electrónicos. Los correos, hoy tenemos distintos elementos que se presentan, se pueden presentar como evidencias, y los correos electrónicos es una de las evidencias que, como les digo, más veo en las causas. Otra de las evidencias que se está empezando a incorporar son los intercambios de WhatsApp u otras redes sociales. Y volviendo al ejemplo de los correos electrónicos, una de las cuestiones que muchas veces veo que se presentan son cadenas de correo que no están bien identificadas. Para un mejor ordenamiento de las evidencias y que estos sean mejor analizadas por el perito al momento de realizar la pericia, yo les recomiendo que vayan, al momento de identificar con el cliente, incluso, insisto, si van a optar por, establecer una consulta con un perito informático, al momento de la entrevista con el cliente y de poder analizar estas evidencias, cuando uno identifica un correo electrónico, de intercambio de correos electrónicos, voy a ejemplificar con un caso, por ejemplo, una demanda laboral, donde hay un intercambio entre el empleado y su empleador. Muchas veces es lo que se suele presentar, donde hay sumas, donde se habla de mejoras salariales o distintos elementos, ¿no? que se intercambian entre empleado y empleador. Generalmente en esa cadena que suele darse de correos, de envío, recepción y reenvío, muchas veces se mezclan cuando se presentan, el abogado que presenta eso como evidencia no lo ordena y no separa mail 1, mail 2, mail 3, y muchas veces entre esos mismos mails se repiten esas cadenas, lo cual hace muy confuso a la hora de poder realizar la constatación de esos correos, tanto sea del lado del actor o del lado del demandado. Entonces, como primer tips para que tengan en cuenta, ¿sí?, es tanto sea en este caso el intercambio de mails como cualquier otro intercambio, sea un WhatsApp o cualquier otro intercambio que se produzca en otras redes sociales, identificar estas evidencias. Esto va a ayudar al perito que tenga que compulsar los sistemas a un mejor ordenamiento. Entonces, por otro lado, otra cuestión que yo recomiendo es que cuando ustedes presenten un perito, a ver si vamos a tratar. Se me cayó la base donde tenía el soporte de celular y bueno, ahora estoy teniendo con la mano, así que bueno, si ven alguna vibración es lamentablemente un tema técnico.
como les decía, una cuestión importante que me parece que desde la práctica y la experiencia que he tenido les recomiendo es cuando ustedes soliciten en la instancia procesal que se sortee un perito, apenas tengan, sea la incumbencia que sea, apenas tengan los datos del perito que salió sorteado, en todo sorteo aparecen los datos, o sea, el correo electrónico y un celular o teléfono de contacto. Comuníquense con el perito a fin de poder establecer un contacto y poder transmitir. Generalmente yo como perito trato de interiorizarme de todas las causas. Hasta el momento, antes de la pandemia, lo que solía hacer es aceptar el cargo y solicitar el expediente para su análisis. Esto es sumamente importante, por lo menos yo lo tomo de esa manera porque, como decía, antes de la pandemia, la norma era presentar todo en papel primero, todo escrito en papel, tiene que tener su cargo y una vez que está, digamos, correctamente presentado, se despacha y después, por una acordada de la Corte, debía digitalizarse dentro de las 24 horas de presentado el escrito en papel. Pero ¿qué pasa? Muchas veces los escritos, si uno ve las causas, los escritos no están informatizados. Con lo cual, muchas veces estaba esta diferencia entre lo que aparecía o lo que aparece en un documento, un cuerpo de un expediente y su correlato en el expediente digital. A partir de la pandemia y con las últimas acordadas de la Corte, se especificó que todos los escritos se suban en forma digital, con lo cual ahí, y esperemos que eso siga siendo la norma y no se retroceda al papel. Eso va a generar ya genera un montón de ventajas y no se duplican las cosas. Entonces, de todas formas, hasta el momento siguen habiendo un montón de expedientes en papel y es importante que se consulten ambas partes, hasta tanto no se digitalicen el 100% de los expedientes que están en papel. Entonces, yo como perito, generalmente la costumbre es analizar el expediente en papel y lo que aparece en el sistema LEX, y tomar contacto. Muchas veces lo que solicitaba, como es clásico en la justicia, el expediente no está en letra o está despacho y uno no puede consultarlo en forma presencial, y como les mencionaba, muchas veces los escritos no están digitalizados. De hecho, hay muchas causas en las cuales no está digitalizada la demanda. Y bueno, entonces lo importante como perito es poder consultar y analizar qué es lo que están pidiendo, los puntos de pericia. Entonces, siempre me contacto o intento contactarme con las partes que han solicitado los puntos de pericia o aquellos que muchas veces se solicita una parte que se compulse en los sistemas de la contraria, y esto lo que hace que tenga que comunicarse el perito con todas las partes intervinientes o con las partes que se requiere la compulsa, en este caso de los sistemas de las partes. Por eso insisto que quien solicite puntos de pericia y presente evidencias como parte de la documental que agrega, que se comunique con el perito para facilitarle
muchas veces, como decía, la demanda, los puntos de pericia, todo eso agiliza un montón. Y en mi experiencia, vuelvo a repetir, eso hace que los tiempos de coordinación, ¿sí?, para las pericias se acorten y por ende los tiempos de proceso, ¿sí? Así que bueno, eso, vuelvo a insistir, recomiendo que se tomen el tiempo. Los datos del perito siempre figuran, no así a veces los datos de las partes. En mi caso me ha muchas veces costado comunicarme con los letrados porque no figuran los datos de contacto. Y bueno, es una buena práctica. Así que esto por un lado, tengan en cuenta estos tips. Después, bueno, volviendo al ejemplo de los correos electrónicos, en general, otro punto también a tener en cuenta cuando uno acompaña la evidencia es que muchas de las evidencias digitales, y voy a ejemplificar de vuelta con el caso del correo electrónico, en general lo que se acompañan, he visto muy pocos casos en los que los abogados acompañan el correo, la impresión del correo y sus respectivos metadatos. ¿Por qué esto es sumamente importante? Porque el correo en papel, ¿sí?, puede ser adulterado, puede ser, o sea, la certificación de autenticidad no se puede dar con la mera impresión del correo. Entonces, la función del perito es compulsar el sistema de correo que se haya presentado y autenticar lo que se conoce como metadatos. Los metadatos es información que no figura impresa, no se imprime cuando uno imprime un correo electrónico, a menos que se haga, digamos, adrede, ¿no? Uno puede visualizar con el cliente de correo que esté utilizando los metadatos. Estos se van a ver con los correos en general, con los correos recibidos. En Google se pueden ver los metadatos. Google generalmente tiene los metadatos de todos los correos. Y esto, ¿por qué digo que es importante? Porque me ha pasado que gracias a que la parte que presentó los puntos de pericia presentó como evidencia los correos, adjuntó los metadatos de cada uno de esos correos. Y en el metadato figura un montón de información que es la que permite al perito autenticar o dar validez a un correo. Y esos datos son una dirección IP, un identificador único del correo, de quién es quien envía el correo, quiénes son los que reciben, o sea, destinatarios, el mensaje, el asunto, fecha y hora de ese correo, con la información de los servidores que participaron en ese intercambio de correos. Entonces, esa información, al acompañarla, si llegado el caso que los correos la otra parte los haya borrado, nos da indicios para comparar o para establecer con otros correos si el servidor de donde surge ese correo, donde se envió ese correo, es el mismo que el que aparece en el mail que tengo que analizar. Y esa es, una información importante, porque esos indicios, con una serie de análisis que se realiza, pueden servir para darle una autenticidad al correo. En definitiva, el análisis que un perito hace sobre los metadatos de los correos
y el que se acompañen es un aspecto que, insisto, recomiendo, y esto, bueno, los va a ayudar a poder identificar los metadatos, porque no todos los clientes de correo son fáciles de ver, cómo ver, mejor dicho, los metadatos. Cada cliente tiene una forma de acceso particular. El metadato del correo es el mismo, pero la forma de acceso depende de cada cliente de correo que esté utilizando su cliente. Entonces, para eso vamos a necesitar muchas veces de un consultor técnico. Entonces, tengamos en cuenta estas consideraciones, ¿sí? Los metadatos también los vamos a encontrar en otros elementos de, digamos, otras evidencias, como por ejemplo fotos, como por ejemplo videos, y cuando uno incorpora, ¿sí?, estos elementos a una causa, es importante acompañarlos resguardando lo que se conoce como cadena de custodia o cadena de custodia digital. La cadena de custodia es otro aspecto también importante que quiero que ustedes tengan en cuenta y se lleven de este taller, porque muchas veces se acompaña los distintos elementos o evidencias digitales sin una cadena de custodia, y se le pide al perito que se compulse o que se analice un CD que se dejó como parte de la documental en el expediente, y no tenemos ningún elemento más que ese CD como para autenticar esa evidencia. Y muchas veces se resguardan evidencias que no contienen metadatos, no porque no se hayan originado esos metadatos al momento de generar esa evidencia. Por ejemplo, uno saca una foto o toma un video, y esa cámara, sea un celular, una cámara de fotos, estamos hablando siempre de elementos digitales, al momento de generar esa evidencia, esa foto, ese video, un audio, genera metadatos. Estos metadatos que se guardan, muchas veces incluso se guarda la geolocalización, ¿sí? Yo tomé una foto en tal lugar y activé la geolocalización del celular, o activé, o mejor dicho, estoy guardando datos de luz, bueno, distintos parámetros de la foto que estoy tomando, del video que estoy generando. Entonces, esa información se almacena junto o en el archivo que se genera, y, por ejemplo, un error común que se da es que se pasa esa foto por WhatsApp del cliente a su letrado, y WhatsApp o la mayoría de las redes sociales elimina esos metadatos. Entonces se acompaña un CD con los correos, los mails, las fotos, ¿sí?, los videos, los audios que le pasó el cliente a su letrado, y se pide, por ejemplo, que se autentiquen las imágenes. Y estas imágenes fueron transmitidas de uno a otro por WhatsApp. WhatsApp eliminó todos esos metadatos, y ¿qué sucede? El perito no tiene elementos como para darle autenticidad a esa imagen. Entonces, bueno, lo que correspondería es resguardar en formato original, en el formato que se creó esa evidencia, y acompañarla también con un resguardo, una cadena de custodia que puede ser, o que generalmente se utiliza, lo que se conoce como un hash. Esto es una aplicación que nos permite
diferenciar esa evidencia de forma tal que nos da una cierta garantía de que no fue adulterada. Y esto es un programa, es un algoritmo que se pasa a cada uno de los archivos y, para decirlo de forma sintética, nos devuelve un número que ante la menor modificación de ese archivo, ese número va a ser diferente, ¿sí? Entonces, modificando un bit, que es la mínima unidad que tenemos, que podemos almacenar en formato digital, modificando un bit de ese archivo, el hash va a resultar diferente, y eso, cuando uno acompaña esa evidencia, justamente eso actúa como cadena de custodia, y yo puedo, pasándole nuevamente ese hash, saber si el número da igual, que esa evidencia, al momento de uno como perito analizarla, no fue adulterada. Por eso es la importancia de este concepto de cadena de custodia, y entender que a veces cuando uno acompaña una evidencia digital no tiene, o sea, por desconocimiento muchas veces, no acompaña una cadena de custodia, y eso no le da herramientas al perito como para poder, darle autenticidad. Otro error común que pasa, como muchas veces los juicios demoran demasiado, que el cliente tiene la evidencia en un dispositivo, por ejemplo un celular, se presentan como imágenes, se acompañan las imágenes en formato impreso, o los mails, como mencionaba, en formato impreso, o en un CD, las grabaciones o videos, y se le pide al perito autenticarlas. ¿Qué es lo que el perito tiene que hacer? Es compulsar esos elementos desde los cuales originalmente se tomaron esas grabaciones, esas fotos, etc. Y me ha pasado que al momento de realizar la pericia, la parte interesada en que se compulse o que se autentique esa evidencia, perdió el celular, se lo robaron, se dañó el celular. Entonces, el no tener un resguardo, o el no haber acompañado, por ejemplo, en el CD donde se resguardaron esas evidencias que se acompañaron en el expediente, con su correspondiente cadena de custodia, hacen que, y por ejemplo, no haber acompañado en el caso que mencionaba, una foto en su formato original, y no la copia que reenvían a veces por WhatsApp, sin los metadatos, eso hace que sea muy difícil o imposible poder autenticar o darle validez a estos elementos de evidencias digitales. Otro tema también que quería mencionar o resaltar es que tanto el perito como las partes lo que presentan son evidencias, ¿sí? Y quien determina en última instancia si esa evidencia autenticada, en este caso por el auxiliar de justicia, que somos los peritos, es el juez, ¿sí? Así que una cuestión importante, como decía, es que cualquier evidencia que presentemos, acompañarla con una cadena de custodia, siempre que vayamos a acompañarla en el expediente, como decía, en un CD, en un pendrive, en algún medio digital, y justamente para preservar, como mencionaba antes, el caso que se extravíe la información original.
porque de esta manera tenemos elementos desde el punto de vista del análisis científico que realiza el perito, elementos como para poder analizar esa información. Si nosotros contamos, por ejemplo, con la imagen, sin los metadatos, si tenemos que compulsar la cámara de fotos y la cámara de fotos con esa memoria desapareció, por más que tengamos la cadena de custodia, si no tenemos los metadatos como para analizar, es muy difícil, imposible dar autenticidad a ese elemento de evidencia. Entonces, me quedan más o menos unos 5 minutos para terminar de redondear algunos otros conceptos y voy a dar paso a las preguntas, unos 15 minutos de consultas. Así que bueno, recapitulando un poco el tema de evidencias y qué cosas tenemos que tener en cuenta. Hablamos de la evidencia en sí, la evidencia digital, mencioné el tema de lo importante de tener al momento de evaluar qué cosas vamos a acompañar como documental, la consulta de un perito, consultor técnico, la importancia también, como mencionaba, de una vez que presentamos la documental. Bueno, otro tema también que mencionaba es la redacción de los puntos de pericia, ¿sí? Cada caso, no todas las cosas son lo mismo, por más que uno tenga experiencia, cada caso es particular y merece un análisis particular. Con lo cual, insisto, la importancia de, al momento de las entrevistas con su cliente, incorporar la figura del perito, porque muchas veces puede ayudar a determinar algo que puede ser un indicio, termine siendo una evidencia que pueda presentarse y que muchas veces puede ser un aspecto de suma importancia para resolver el litigio. Recuerdo una vez, en otro caso, en donde tuve que compulsar unos sistemas informáticos y obviamente la contraria negaba la existencia de esa información en sus sistemas informáticos y bueno, con la pericia de este perito se logró determinar, llegar a esa información y esa evidencia que se encontró y que estaba documentada en el dictamen pericial fue de suma importancia para resolver junto a otra pericia, una pericia mecánica, el caso. Y esto me hace acordar otro tema también que me parece importante, muy importante también, al momento de, que se realizan las pericias. En el caso que ustedes soliciten una pericia técnica, que en el caso de un informático, en el caso, y hablo en particular de mi conocimiento, que las partes acompañen, ¿sí? En la realización de esa pericia. ¿Qué significa esto? Que si ustedes están pidiendo que se sortee un perito informático para que compulse los sistemas informáticos de la contraria, ustedes participen de esa pericia y viceversa, y la contraria, si ustedes piden que se compulsen los sistemas de su actor, o sea, del actor, mejor dicho, su cliente, participa al momento de la pericia. ¿Por qué? Porque esto va a evitar cualquier, tema de impugnación sin sentido, ¿sí? Muchas veces las pericias se impugnan sin fundamentos y lo único que hace es dilatar el proceso y no genera ningún rédito para ninguna de las partes. Siempre hablando del concepto de economía, celeridad y economía procesal, conviene que
las partes intervengan. Yo en general suelo hacer un acta de la pericia y documentar cada una de las cosas que se va tomando en la pericia, por ejemplo, capturas de pantalla que acompaño en los dictámenes. Y esto lo que posibilita, permite, es justamente que no se impugne sin fundamento, porque desde el punto de vista de la respuesta de la fundamentación a la impugnación, yo adjunto todo el procedimiento que se realiza, y me ha pasado que a veces impugnan sin fundamento. Entonces, muchas veces, si las partes intervienen en las pericias, eso evita, o sea, ahí no pueden adjuntar el desconocimiento de la pericia y como mencioné al principio de la charla, de este taller, el perito de oficio es fedatario del juzgado, ¿sí? Da fe cuando realiza esa pericia del procedimiento que está realizando y esto no se puede desconocer. Pero, bueno, nada, muchas veces los distintos profesionales actúan impugnando las pericias sin fundamento técnico válido. Y esto, bueno, es algo que no recomiendo porque dilata el proceso sin sentido. Entonces, insisto, como recomendación es que se acompañe, ahí se me acabó el tiempo, que se acompañe cuando realizan las pericias y bueno, voy a aprovechar a abrir quedan unos 10 minutos, abrir a comentarios, así van a realizar, parece que hay varias preguntas ya, vamos a activar los comentarios. Bueno, acá preguntan dónde encontramos los metadatos. A ver. Dependiendo del tipo de evidencia, ¿sí? O sea, vuelvo a insistir, los metadatos van a depender, en el caso de un correo electrónico, de el cliente de correo. Cada uno tiene una forma de acceso particular y en definitiva el metadato es el mismo independientemente del cliente de correo, ¿sí? Porque eso se almacena información del servidor que intervino, de los servidores que intervinieron, de la IP que genera el mail, los datos a quién va, a quién, digamos, los destinatarios, quién origina el mail, etc. Por ejemplo, en una imagen, los metadatos, bueno, hay distintos programas que nos permiten ver estos metadatos. Tengan en cuenta lo que les comenté antes, que las redes sociales suelen eliminar los metadatos de los distintos tipos de archivos, sea una imagen, un video o un audio. Así que, a ver, acá tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los requisitos para presentar como punto de pericia los chats de WhatsApp? A ver, no sé si querés reformular la pregunta. A ver, hay muchos de WhatsApp. ¿Cuál es la forma correcta de solicitar la verificación de la autenticidad o intercambio de correos electrónicos? Bueno, o una conversación de WhatsApp. Como decía, la forma de autenticar, uno acompaña un correo electrónico y lo recomendable, como mencionaba antes, es acompañarlo con con la impresión, ¿sí?, de los metadatos de ese correo que se va a acompañar. Otra cosa importante, como mencioné también, es
la de numerar esos correos, porque muchas veces uno presenta una cadena de correos y digamos, el abogado los edita, los corta para digamos, presentar en la documental, y a veces no se entiende si es parte de un mismo correo o son distintos correos. Entonces un ordenamiento facilita la tarea al momento de compulsar el sistema de las partes, ¿sí? Con respecto a WhatsApp, bueno, hay que ver, por eso insisto, o sea, lo importante es analizar caso por caso, ¿sí? Y qué es lo que se va a presentar, porque tiene que estar también dentro de un contexto, ¿sí? Quiero aclarar esto porque muchas veces en WhatsApp hay conversaciones que uno las comienza a través de un diálogo de WhatsApp y las termina después llamando a la persona por teléfono, y lo que, digamos, empezó con una pregunta por un medio de comunicación, termina la comunicación por otro medio y queda fuera de contexto, ¿sí? Esa comunicación o ese texto en WhatsApp o en la red social, en el canal de chat que sea WhatsApp, sea Facebook, Messenger, etc. Entonces, sean precavidos a la hora de analizar la información, ¿sí? Y que esa información esté en contexto. Porque a veces nos muestran cierta información y no es toda la información que tenemos que analizar para presentar o poder acompañar como evidencia, porque después nos encontramos, por eso insisto mucho en las entrevistas, y que en esas entrevistas intervenga un profesional que pueda, a través de, digamos, las preguntas, yo suelo hacer muchas preguntas, para poder identificar si eso que se está presentando se quiere presentar como evidencia evidencia digital, es pertinente, ¿sí? Después, bueno, el letrado con su cliente va a terminar de determinar si es pertinente o no. ¿Qué forma es la correcta? Bueno, después, si quedan algunas otras preguntas, yo les voy a dejar a la gente de posgrado mi correo, como para que puedan hacer preguntas por correo también. Por eso insisto, acá me preguntan mucho por el tema de WhatsApp y va a depender caso por caso, hay que analizar, ¿sí? ¿Cómo se averigua un domicilio físico de una IP? Bueno, eso va a depender también, quien solicita, se solicita a través de un oficio, y eso lo va a requerir el juez, y eso también depende, esa información la suele dar el ISP o el proveedor de Internet. La mayor dificultad, otras cosas, es la redacción de los puntos de pericia. Bueno, justamente los puntos de pericia son un tema no menor, y justamente la dificultad está muchas veces por el desconocimiento de los aspectos técnicos que hay que pedir o que suelen pedir, o la relevancia de esos datos, como mencionaba antes, de el tema de poner en contexto. Por eso insisto en la importancia de las reuniones que tengan entre el cliente y los consultores de parte, como para determinar qué, digamos, información es pertinente o presentar y qué no. Si mando intercambio de mails a otra computadora, ¿sirve? Bueno, muy buena pregunta, y es algo también que suele cometerse errores a la hora de presentar. Muchas veces se pide autenticar si los correos presentados como documental son auténticos, ¿sí? Y se presenta un intercambio entre lo que le envía el cliente, o sea, el actor, a su abogado, y los metadatos que se generan son desde la computadora, o sea, la información es un reenvío del correo que quiere presentar como documental, pero desde la computadora de su cliente a su abogado. Y los metadatos van a decir
que se envió desde la computadora de su cliente a su abogado. Si yo como perito tengo que autenticar eso, no es lo que en definitiva quiso presentar el cliente, ¿sí? Entonces hay que tratar de resguardar el formato original, ¿sí? Y el abogado no tiene que reenviar lo que reenvió su cliente, sino él presentar como evidencia el formato o el mail original, ¿sí? Para después que el perito pueda autenticar sobre esa fuente original. No sé si queda claro. Por eso, si mando el intercambio de mails a otra computadora, no sirve, porque los metadatos que se van a originar no son los que después va el perito a autenticar. ¿Cómo se acompaña la prueba de WhatsApp? Bueno, esto si quieren podemos armar un taller específico porque da para mucho. ¿Cómo busco? Encuentro los metadatos. Bueno, tampoco en 2 minutos se puede explicar esto porque va a depender de los metadatos que, digamos, dependa de cada una de las evidencias. Bueno, se está por terminar.